Porque ahora tenemos que platicar de Número 24, una película que recién llega a la plataforma de Netflix, que es noruega, es una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Últimamente Netflix ha hecho muchísimas, o más bien no ha hecho, ha traído a la plataforma, porque no es de ellos, es una producción completamente noruega, Netflix solamente hace la distribución, pero ha hecho muchísimas películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Sinceramente, a mí es una historia, una trama que me interesa bastante, pero que no tenía el contexto de lo que había pasado en Noruega, sinceramente. Cuando leemos este tipo de historias, sabemos lo que sucedió más con la Alemania nazi y toda la invasión, pero el contexto de Noruega, al ser tal vez un país un poco más pequeño, un poco más recluido, no está tan clara. Aquí por fin tenemos todo lo que sucede en una Noruega muy fría, obviamente, de la guerra 1939 a 1945, más o menos, que sí aporta muchísimo, porque si nos interesa la historia tal cual, universal, tenemos que entrarle a todos los ámbitos y a todos los rengloncitos que no conocemos completamente. Trata con mucho éxito de colocar a Noruega como una nación importante, que también fue muy cargada dentro de la Segunda Guerra Mundial, con mucha invasión y con mucha traición, sinceramente, dentro de Noruega. Dirigida por John Andreas Andersen, que es un director noruego con muchísimo trabajo. Todas las películas noruegas, no he visto ninguna de él. Este es mi primer acercamiento, de hecho, al cine noruego tal cual. Y escrita por Erlend Loe y Speron Lauritzen von Ivendev. Nombre complicadito, pero es que todos son noruegos. La historia trata de colocar muy bien los espacios temporales en dos formas, actuales y no actuales, porque también el protagonista, que sí existe, es una historia real. El protagonista murió hace unos 8 o 9 años más o menos, entonces marca un poco la historia entre el 1939 y 2012, vamos a poner más o menos por ahí, y lo hace de una forma aceptable. ¿Por qué digo todo esto como contexto? Porque entiendo que hay mucha gente que puede empezar a ver estas películas y que tal vez no la vean como algo real, como algo que sí sucedió. Entrarle a este tipo de películas es complicado por eso, porque el drama existió. El drama que pasó dentro de la Segunda Guerra Mundial fue horrible, y a veces podría parecer que todo lo hacemos muchísimo más dramático o muchísimo más grande para que llegue a tocar ciertas cosas sensibles dentro de la gente. Aquí no lo hacen, todo es muy real, muy vivido, y no aportan nada más al dramatismo. Con esto vamos ahora sí a una pequeña sinopsis. La cinta nos cuenta la historia de Gunnar Sostenby, uno de los miembros más importantes de la resistencia en Noruega durante la ocupación alemana nazi en su país. Durante su lucha, Gunnar deberá poner sobre la mesa el bienestar de su pueblo y dejar de lado a sus amigos y familia. Entre traiciones, tretas, conspiraciones y muertes, nuestro protagonista ve desde el presente cómo sus decisiones salvaron a Noruega, pero le dejaron marcas imborrables. Este tipo de historias, que sí sucedieron, pueden llegar a parecer muchísimo más fantasiosas de lo que son, y no lo son. Como ya dijimos, escrita por Erlend y Espen, como si está basado en hechos que son muy lamentables, sí resulta vívido lo que nos presenta, y afortunadamente esta cinta no evoca a la tristeza fácil. Al contrario, busca contar de forma lineal una historia que se centra en la amistad como un hilo. No quiero dar spoilers, pero este hilo conductual que mantiene dentro de la tensión es bien ejecutado, sobre todo por cómo cuenta él en la actualidad ya dijimos, 2012 más o menos, la historia que vivió cuando era joven y cómo puede ser entendida o resignificada desde estos tiempos modernos. Es una construcción fría, pero probablemente porque los noruegos así dirijan o porque así escriban. Creo que no es un error, aunque podría separar muchísimo a la gente. Creo que es un cine mucho más europeo. Cuando hablamos de cine europeo, muchas personas dicen por ahí, porque están muy acostumbrados al cine hollywoodense, que termina por ser un poco hasta separatista, separa un poco al espectador de la obra. Aquí sí hay eso, pero porque creo que ellos entienden el contexto de una forma muchísimo más vívida. Si nosotros estuviéramos en ese contexto y tuviéramos a veteranos que trabajaron o que estuvieron dentro de la guerra, probablemente entenderíamos muchísimo mejor esa frialdad. La forma de meter los saltos también es una cosa interesante dentro del guión, porque genera en el espectador una conexión que no necesariamente encontramos en todos los tipos de cintas como esta. Vamos a poner un ejemplo muy pop, Bastardos sin Gloria, que sí dramatiza y exagera mucho la historia, de hecho la cambia completamente, pero no es ese tipo de historia. Que sí es dramática, que sí es violenta, no, aquí es algo un poco más contenido, porque estamos hablando de Noruega, una Noruega que
estoy muy seguro que muchas personas no conocen la historia de este veterano de guerra. Con eso nos vamos ahora a las actuaciones, porque son actores completamente noruegos. La película está hecha por actores noruegos con mucha filmografía noruega, que también si decimos los nombres no vamos a encontrar muchísimo que escabullir por ahí, porque no son tan conocidos para nosotros. Probablemente en Europa sean famosísimos, pero por decir nombres: Skjord Van Bren, Mark Noble, Lisa Loven y Eric Hugh. Ellos están bien ejecutados dentro de la cinta, pero sobre todo el que le da vida a Wanar Sostenby, a pesar de que no es una cara que conocemos, creo que él carga toda la película por la forma en la que su personaje, cuando es joven, sobre todo cuando es adulto o más grande, no tanto, pero cuando es joven demuestra la empatía que podría llegar a tener alguien dentro de la guerra, aunque también es un poco distante y fría la forma en la que se ejecuta la actuación. No creo que sea una crítica eso, porque en un contexto tan frío como lo es Noruega, se dice que eso se mimetiza dentro de las personas, dentro de las actuaciones y dentro de absolutamente todo. Vamos a poner un ejemplo como contexto. En una película mexicana dicen que somos muy vivarachos, muy cercanos, que hay mucho abrazo. Aquí no, son contextos diferentes y las actuaciones demuestran esos contextos diferentes. A pesar de que no son caras conocidas, todos hacen un grandísimo trabajo y están bien dirigidos y están bien escritos sus personajes. Eso nos hace ir a la dirección, porque John Andreas Andersen cuenta con 4 cintas dentro de su filmografía. Comenzó a dirigir hace exactamente 20 años. Es un reto adaptar películas en la guerra, sinceramente. Aparte, investigando un poco lo que ha hecho antes, tenía películas sobre desastres naturales, hizo 2, una de piratas que vi el tráiler y se ve bastante extraño, y una de mafiosos que se llama Uno, que tiene un poco que ver con el juego este Uno, el de cartas, más o menos tiene algo que ver por ahí, pero no la encontré ni siquiera para verla. Pero lo que voy es que aquí le quiso entrar a hacer una película de época, que todas las decisiones creativas y todo el diseño de producción está bien llevado para que esa película funcione. Todo se ve muy bien, las explosiones se ven muy bien, hay un poco de violencia, también se ve increíble. Los trajes, cómo lo replicaron, estos trajes nazis que todos conocemos, están bien replicados, están bien ejecutados, y toda la forma en la que el film está hecho para que nuestro ojo se mimetice un poco con Noruega, lo hace bien ejecutado. No conozco Noruega, pero si así es Noruega, me gustaría ir a visitarlo y sobre todo entender un poco más la historia, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. La cinta se siente estable, pero en ocasiones distante, como ya dijimos, aunque, vuelvo a repetir, eso no es tal cual un error. Esto nos hace irnos a la fotografía, porque también es un poco fría, de Paul Ulvik Roxeth, que tiene una gran carrera con 18 cintas, todas, absolutamente todas noruegas. Tanto el diseño de producción como toda la fotografía, como todos los encuadres que vemos, están bien hechos y hacen que la cinta se vea más grande. No pude encontrar exactamente cuánto costó, pero se dice que no costó tanto como una cinta hollywoodense. Obviamente no tienen el presupuesto para hacerlo. A pesar de eso, la fotografía hace que todo se vea muchísimo más enorme, como Operación Valkyria, por ejemplo, como ya dijimos, Bastardos sin Gloria, no de esa forma tan pop, pero sí una forma que crea el respeto a la historia, a tal cual como fue la historia. Entonces la fotografía, bien hecho, porque hace que tal vez con pocos recursos todo se vea muy bien. Esto nos hace irnos a la música, porque es un apartado que está muy escondido, sinceramente, dentro de la cinta, que cuando los momentos tristes llegan, la música es triste, pero que no se vuelve tan obvia, y eso es algo que queremos agradecer, porque no se siente como un error dentro de la cinta. Nuestra calificación para esta película es un 8 cerrado, porque creo que aporta un poco más si no conoces la historia de Noruega en la Segunda Guerra Mundial, aunque sí creo que hay mucha gente que se va a despegar de esta cinta porque no van a entender la frialdad con la que está hecha y van a querer algo muchísimo más norteamericano. Pero si les gusta la Segunda Guerra Mundial, sí les recomiendo muchísimo que la vean en Netflix. Ya está disponible, de hecho está en el top. Probablemente cuando entren a Netflix y bajen un poquito con su control a ver qué hay por ahí, la van a encontrar. Pónganla, por favor, pónganla. No dura tanto, dura casi 2 horas, un poquito menos, entonces es algo que sí es muy recomendable para este fin de semana.